Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Marina Díaz, psicóloga y escritora que ayuda a personas a superar la ansiedad, el sufrimiento o la depresión gracias al método ACT, actuar en inglés, que es toda una declaración de intenciones del método y de la forma de trabajar de Marina. Nunca antes hemos hablado de psicología en este podcast y soy un auténtico novato en este tema, pero si hay una carrera que me gustaría tener como por arte de magia, sería la de psicología, para aplicarlo pues, a proyectos, a las ventas, al marketing y, por supuesto, a mi día a día. Así que hay un montón de preguntas que me vienen a la mente y que intentaré que Marina me aclare. Así que de psicología, ventas, de marketing, de emprendimiento y mucho más hablaremos en la entrevista de hoy. Y saludo ya a mi invitada. Hola Marina y muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas, Alfonso. Muchas gracias a ti por invitarme. Me hace mucha ilusión participar. Pues me alegro mucho. A mí también me hace mucha ilusión tenerte aquí en el podcast y hablar contigo porque las newsletters las suelo leer, o sea que ya casi es como si te conociera. Qué guay, muchas gracias. Es un honor. Muy bien, si te parece, Marina, para los que no te conocen, igual hay personas ahí fuera que no saben quién eres, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y luego entramos un poco más en profundidad en tu recorrido emprendedor y como psicóloga. Estupendo. Yo soy Marina Díaz, soy psicóloga clínica y escritora. Hice la carrera de psicología, después la especialidad en psicología clínica por la vía PIR, que es como el MIR de los médicos, que a mucha gente le suena, que se hace para conseguir tu especialidad en medicina, pues también hay de otras licenciaturas, profesiones, de psicología, de farmacia, de química, y yo hice el de psicología, el PIR. Y después de eso hice un máster en terapias contextuales, dentro de las que se enmarca ACT, la que tú has mencionado antes y que me imagino que hablaremos un poquito de ella a lo largo de la entrevista. Y llevo mi propio proyecto online, que es Psicosupervivencia, desde 2013, y es una web donde ofrezco experiencias formativas, cursos y recursos para personas que quieren aprender a llevarse un poquito mejor con su mente, a saber cómo funciona, cómo sacarle el mejor partido a esto de ser humanos y tener una mente con sus cosas buenas y malas, y también aprender a actuar en dirección a aquello que es importante para ellos, sacar adelante sus proyectos, sus sueños y sus fantasías más locas. Eso es básicamente lo que hago. Pues muy bien, muy interesante. Si te parece, Marina, me gustaría dividir la entrevista en dos partes. Una, donde hablemos de tu recorrido emprendedor y cómo has lanzado ese blog y bueno, el resto de cursos y tu actividad emprendedora, que creo que es muy interesante también y que es algo bueno de lo que nos gusta hablar mucho en el podcast de Innocabi, a mí especialmente. Y la segunda parte nos centraremos un poquito en la parte más de psicología, de cómo algunos consejos que nos puedas dar para las personas que lanzan proyectos o que en esta época que estamos viviendo a día de hoy, que estamos grabando el podcast con el tema de la pandemia y tal, pues bueno, habrá mucha gente que tenga miedo a emprender, no sé, algunos consejos que nos puedas dar para mejorar nuestro día a día. Así que si te parece, empezamos por esa parte tuya de emprendedora, porque he visto que empezaste periodismo, pero luego lo dejaste y empezaste psicología. Cuéntanos un poquito esa parte y ya entramos en cuando lanzas en 2013, como has comentado, el blog. Yo empecé periodismo porque me gustaba mucho escribir, que eso al final no lo he comentado en la entrada, que también me considero y creo que soy escritora, porque la gran mayoría de mi negocio se basa en escribir. Luego, por supuesto, hay cosas que doy en plan, clases, conferencias, por llamarla de alguna manera y demás, pero yo considero que lo más importante que hago es escribir, y luego escribo ficción también. He autopublicado una novela y estoy en proceso de escribir la siguiente. Todo esto para contarte que, como a mí siempre me ha gustado mucho escribir desde pequeñita, empecé periodismo en 2000, soy muy mala para las fechas, en
3, si no me equivoco, pero me di cuenta de que aquello no era para mí. Me gustaba escribir, pero ser periodista y estar de aquí para allá y saber un poco de todo, pero mucho de nada, como que no iba muy bien conmigo, con mi manera de abordar las cosas. Entonces, a partir de ahí tuve como una especie de crisis existencial de la que me sacó la psicología y lo que empecé a aprender sobre cómo manejarnos a nosotros mismos, como lo que te comentaba antes, llevarnos mejor con nuestra mente y demás, y eso me dio mucha, primero, confianza en que la gente podía cambiar, en que podíamos mejorar y estar más felices y tener una vida más satisfactoria, y segundo, me concienció de lo importante que es esto, de lo mucho que se puede sufrir, porque mucha gente no lo sabe. Quien no ha experimentado una crisis y ha ido más o menos bandeándose en la vida no sabe hasta qué extremos de sufrimiento te puede llevar tu mente, cuando el exterior no es tan terrible, simplemente tu mente te puede hacer sufrir mucho. A partir de ahí me decidí por psicología y ha sido una decisión muy, muy buena. De hecho, a mí me hace gracia porque parece que en Internet todo el mundo se reinventa y yo en realidad no me he reinventado. Yo estoy haciendo lo que estudié y lo único que sé hacer, digamos, y estoy muy contenta con ello. Lo he llevado un poquito hacia mi terreno, hacia cómo a mí me gusta ejercer la psicología, pero no deja de ser la misma decisión que tomé por aquel entonces con 19 años que tenía. Así que bueno, que fue una buena decisión. Estoy muy satisfecha. Vale, cuéntanos un poquito cómo empieza un psicólogo, porque yo, vamos, no me hago idea. Pues eso, veo los médicos cómo empiezan, que tienen que hacer una residencia y tal, pero un psicólogo no sé cómo empieza, cuando acaba la carrera, cómo empieza a trabajar. ¿Con otros psicólogos? ¿Se monta su propio despacho? ¿Cómo lo hace? Es una muy buena pregunta y esto quiero matizar que yo no estoy muy puesta en este tema porque ya hace un tiempito que ejerzo y ya mis decisiones las tomé en su día, y tú sabes que estas cosas pues van cambiando por leyes, por decretos, por cambios que hacen las universidades. Entonces, cuando yo lo hice, tú tenías la licenciatura. Dentro de la licenciatura podías tomar diferentes itinerarios, podías ir más hacia la clínica, podías ir más hacia la educativa, hacia más lo que es lo experimental, de trabajar luego en el laboratorio y demás. Y luego me parece que también psicología del trabajo. Es que la psicología es amplísima, que es lo que mucha gente no es consciente, ¿no? Porque todos nos imaginamos el clásico psicólogo con su consulta que te pregunta, bueno, ¿y qué problema tienes? Y psicólogos son también los que están en empresas de recursos humanos, hay psicología deportiva, psicología forense, psicólogos en los colegios. O sea, es muy, muy amplia realmente la psicología. Entonces, en la carrera se intenta llevarte un poquito por uno de esos itinerarios, pero uno sale de la carrera sin tener mucha idea, por lo menos en mi época, en mis tiempos, de cómo tratar a un paciente y cómo echarle un cable. Yo en su momento la opción que escogí fue hacer el PIR, que el PIR ahora mismo, si no me equivoco, es la única opción que te habilita realmente para ser psicólogo clínico, o sea, para tú poder hacer evaluación, diagnóstico y tratamiento y para ser considerado profesional sanitario. Pero también tienes ahora un máster que es el máster de Psicología General Sanitaria, que es parecido pero distinto. ¿Cuáles son las distinciones y demás? Pues mira, no me voy a meter mucho porque insisto que no lo sé exactamente, pero sí sé que es como otra opción para gente que por lo que sea no quiera hacer el PIR, porque claro, el PIR es un compromiso muy fuerte. Tienes que estudiar mucho y luego además tienes que hacerte 4 años de especialidad, que está bien porque te pagan y aprendes mucho y demás, pero son 4 añazos de tu vida ahí metido. Y por ejemplo, en mi caso, que tenía claro que no quería trabajar en la sanidad pública, pues bueno, estuvo bien, pero bueno, son 4 años. Entonces, hay gente que no quiere tirar por ahí y prefiere irse por la vía del máster. Y luego tú, por supuesto, además te puedes especializar en la orientación terapéutica que tú prefieras, porque hay muchas también. Puede ser que si el psicoanálisis, cognitivo-conductual, lo que yo hago que es terapia contextual, sistémica, hay millones de historias. Total. ¿Cómo te resumo todo esto? Y espero que no hayamos perdido a todos los oyentes del podcast. Por favor, no, quedaos con nosotros, de verdad. Vamos a salir del friquismo psicológico en algún momento. Básicamente que un psicólogo se tiene que ir creando su camino. Y tienes que ir poco a poco viendo lo que te gusta, eligiendo de todas estas ramas tan amplias que hay. Y luego ya, pues si tú te quieres montar tu consulta, pues te la montas y empiezas a buscarte pacientes. Puedes, por supuesto, empezar a trabajar con otros, para otros gabinetes, y ahí depende un poco de cada uno, del espíritu emprendedor que tú tengas, de tus recursos también, porque no todo el mundo se puede permitir la inversión que conlleva montarse una consulta. Y bueno, pues ahí estamos, chicos, los psicólogos, buscándonos la vida. Vale, y cuando acabaste el PIR, ¿qué dijiste? ¿De repente tuviste un flechazo que dijiste, tengo que montar un blog? ¿O fuiste viendo poco a poco que tu camino no era trabajar, como has dicho, ¿no?, en la administración y empezaste a buscar otras vías? ¿Cómo fue un poco ese proceso hasta que llegaste a montar Psicosupervivencia?
Yo vi claro casi desde el principio que yo no quería trabajar en la administración y que yo quería montarme algo propio, porque yo soy muy de ir a mi bola en la vida. No me gusta que la gente me diga lo que tengo que hacer y demás. Soy bastante conciliadora y demás, pero luego hago en lo posible, lo que quiero. Y aquello me parecía, y más cuando entré, que estaba todo, pues muchas cosas muy cuadriculadas, que era difícil cambiarlas. Es complicado, además, conseguir un puesto en la sanidad pública. Es comprometerte con un proceso de ir de acá para allá, que te den una baja aquí, una sustitución allá, y poco a poco ir haciendo un hueco hasta que sale una plaza. En fin, es una historia. Pero más allá de eso, yo decía, es que aunque me regalaran la plaza mañana, no la quiero porque yo aquí me marchito como una flor seca. Entonces, vi claro que quería montar algo mío. Y tuve la gran suerte de conocer un poco todo este movimiento de los blogs y del emprendimiento online un pelín antes de que se hiciera súper mainstream. Porque entré en contacto con Ángel Alegre de Vivir al Máximo, no sé si lo conoce. Sí, Él, o sea, no leía el blog, pero sí. Sí, él leía el blog que yo tenía en aquella época, que era un blog personal, no tenía nada que ver con psicología, y entonces él contactó conmigo. Él por aquel entonces estaba viviendo en Estados Unidos, en Seattle, y sí que había empezado a oír un poco pues todo esto del montar un blog, de un negocio que te permitiera vivir pues de lo que te gusta, de tu pasión, tal. Y entonces me empezó a poner en contacto con esos recursos y esas cosas, y yo pensé, pues esto me motiva, me voy a crear un blog y ya veré. Yo de hecho creé el blog antes de terminar el PIR. No sabía muy bien qué iba a hacer con él, pero sí que vi la importancia o el valor de crear una audiencia, de tener gente que quisiera escuchar lo que tienes para decir. Y luego ya a partir de ahí, pues fui encarrilando poquito a poco el negocio. Pero el primer chispazo, digamos, fue ese. Vale, y a partir de ahí, una vez que tienes el blog, ¿cómo organizas? ¿Qué es lo que escribes? ¿Es lo que te viene a la mente? ¿O tenías un plan de contenidos que decías, quiero hablar de esto y esto y esto? Digo, un poco a nivel de estrategia. Si desde el principio ya tenías una estrategia para el blog de psicosupervivencia, o si fue poco a poco también surgiendo el tema y que la gente le fue gustando cada vez más, o cómo fue un poquito esos primeros pasos. Estrategia yo he tenido siempre más bien poca, y es algo que estoy intentando cambiar, porque aunque al principio está muy guay, ¿no? Porque es como, libertad creativa, luego a la larga acabas haciendo mucho trabajo al que no le ves tanto rendimiento como podría haber tenido si lo hubieras planificado un poquito mejor. Entonces yo de hecho al principio escribía un poco sobre lo que me fluía, y si tú ves los posts, pues hay de todo tipo, hay posts de relaciones, hay posts sobre el sueño, hay posts sobre emprendimiento, hay lo que a mí se me iba cruzando por la cabeza. Yo creo que conecté bien con la gente, por una parte porque pillé una época en la que todavía éramos relativamente pocos y además la gente todavía leía muchos blogs. Ahora me da la sensación de que está un poquito más de capa caída lo de los blogs, no lo sé. Quizás está más la gente con YouTube, con los podcasts. La verdad es que no lo sé. No estoy muy en la onda con todo eso. Estoy sonando muy mayor en esta entrevista, Alfonso, muy mayor, y no lo soy tanto. Que va. No te preocupes, yo estoy en la misma onda. Yo tampoco soy mucho de redes sociales. A mí me sigue gustando el blog, escribir, o sea guay. Que vamos, yo te entiendo perfectamente. Y eso, entonces yo creo que más que por una temática en concreto conecté por mi voz, ¿no? Por cómo yo escribía, por mi manera de abordar los diferentes temas, y luego ya poquito a poco he seguido refinando más las cosas que me interesan y lo que quiero enseñar y transmitir, pero al principio fue un poco de todo tipo de cosas. No es necesariamente malo, pero yo podría, o sea, todo lo que he hecho lo podría haber hecho muchísimo más rápido, de haber tenido las cosas más claras. Por otra parte también entiendo que a lo mejor no podía tener las cosas claras en ese momento porque no sabía suficiente, porque tenía muy poca experiencia. Entonces ha sido mi recorrido. Conozco gente que ha entrado en Internet con más recorrido en el mundo real, por así decirlo, y ha entrado a saco porque ya tenían claro lo que hacían, cuál era su audiencia, cuál era su mensaje. En mi caso lo fui descubriendo mientras estaba en todo este mundillo. Pero bueno, pues ha sido mi camino y ahí está. Vale, ¿y cómo pasas de tener un blog donde escribes más o menos lo que quieres, tratas los temas que te gustan y tal, a convertirlo en un negocio? ¿Cómo fue ese primer paso en el que dijiste, joder, esto tengo que empezar a vivir de esto? ¿O ya tenías claro cómo lo ibas a monetizar a futuro? Cuéntanos un poquito ese paso. No tenía claro cómo lo iba a monetizar. Sí tenía claro que lo iba a monetizar de alguna manera, porque yo de hecho tenía un blog personal y luego cambié a psicosupervivencia y traté desde el principio de que fuera más profesional. No tenía muy claro cómo, yo empecé simplemente, ¿qué empecé haciendo?
Bueno, empecé con mail terapia, empecé ofreciendo consulta vía mail, porque en aquel momento quería probar, a mí me gustaba mucho escribir y demás, y por hacer algo diferente. Luego lo cambié porque el tema del mail me cansaba mucho, no se percibía que tuviera un gran valor y sin embargo a mí me exigía mucho tiempo. Y por ahí fue cuando creé mi primer curso. Y luego a partir de ahí he ido creando cursos, alternándolo con consultas individuales, y ya hace un año o así, un poquito más quizá, que no hago ya consultas individuales porque, bueno, me va lo suficientemente bien con los cursos y la verdad es que lo prefiero. Me da más calidad de vida, puedo llegar a más gente y es más rentable. Así que para mí es mejor hacerlo así. Vale, vale. Cuéntanos un poquito también el tipo de terapia, que yo tengo curiosidad por saber, pues eso, has dicho terapia contextual, que yo sinceramente no sé qué es. Me lo puedo imaginar por el tema de contextual y tal, pero cuéntanos un poquito qué si el método ACT, ¿en qué consiste? Terapia contextual, muy fácil. O sea, te pongo un ejemplo súper fácil. Si yo te digo ahora, mira, Alfonso, esta entrevista es una mierda, me voy. ¿Tú qué me dirías? Pues vete. Mira, pues vete y te quedarías ahí a lo mejor un poco de No. joder, pues vaya tía, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, fíjate que yo te he dicho esa misma frase, pero el contexto era distinto, porque el contexto era, te voy a poner un ejemplo. Y tú, creo yo, no te has ofendido, ¿no? No, Ni no. te has enfadado, ni me has dicho, pues vete. De hecho, te has reído. Sí. Es un ejemplo muy, muy sencillo y como es hay miles de cómo el contexto cambia las cosas. Lo que yo te digo lo puedes interpretar como algo que me ofende o como algo que simplemente es un ejemplo que me ha puesto Marina, ¿no? Entonces, en lo contextual es simplemente eso, es darnos cuenta de que las cosas las podemos modificar en función de con qué las envolvamos. Y eso en terapia es muy poderoso porque quiere decir que en lugar de luchar todo el rato con emociones, con pensamientos, con sentimientos, podemos simplemente cambiar lo que los envuelve y llevar una relación mucho más flexible con nuestro mundo interno, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si a ti te viene el pensamiento de, yo qué sé, hay que ver cuándo se va a acabar la pandemia y yo trabajo contigo, que a ese pensamiento le llamemos la vocecilla, ¿qué te digo yo? La vocecilla apocalíptica. Y ahora cada vez que viene tú te acuerdas, ay, ya está ahí la vocecilla apocalíptica, pues hemos cambiado ese contexto y cambia tu manera de relacionarte. Eso básicamente la parte friki. La parte así un poquito más práctica sería que ACT es un tipo de terapia que lo que hace es ayudarnos a convivir con esas emociones, esos pensamientos difíciles para comprometernos y actuar en dirección a lo que es importante. Y lo que la diferencia de otras es que, y esto con muchos matices, yo siempre digo que soy experta más o menos en ACT, pero que de otras no soy experta y que cada terapia lleva su propio recorrido, pero sí que es verdad que otras concepciones de la psicología o del desarrollo personal sí que tienen un componente de no, hay que cambiar pensamiento, hay que cambiar creencias, hay que sentirse siempre bien, con matices, insisto, y sin embargo en ACT decimos, bueno, no, lo importante no es eso, lo importante es llevar una vida que tenga sentido para ti y estar comprometido con ella. Vale, sí, me ha gustado mucho lo de lo que has dicho de la palabra convivir, porque habitualmente, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente es yo porque me siento así y tengo que intentar cambiarlo, ¿no? E intentar pelear con ese pensamiento y bueno, la parte de, oye, que igual convivir es mucho más útil que intentar cambiar los pensamientos. No sé cómo lo ves. Eso es algo que cada uno tiene que decidir por sí mismo y en función de su experiencia. Yo te puedo decir, pues sí, lo que dicen los estudios, bla, 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 pero al final para mí eso no es importante. Lo importante es que tú veas qué consigues cuando luchas y qué consigues cuando intentas convivir y darles espacio y estar con esos pensamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí precisamente ACT me atrapó mucho porque lo viví en mis propias carnes. Pasé una época de luchar mucho y de estar muy enredada en mi cabeza y luego conocí la meditación, conocí ACT en sí y cambió completamente mi experiencia interna. Y esa ha sido también la experiencia de muchos de mis compañeros y te das cuenta cuando estás con gente que hace ACT o cuando vas a algún acto o cuando hice yo el máster, te das cuenta de que es gente muy comprometida, muy implicada porque hemos vivido en nuestra propias carnes la diferencia entre estar en batalla con tu mente y llevarte bien con ella. Y es una diferencia abismal, es la noche y el día. Vale, cuéntanos un poquito qué es ACT. No, porque no sé si es lo mismo que terapia contextual o es algo diferente. Aquí sí que, como no tengo ni idea, pues igual estoy metiendo la pata, pero tú me dices.
Sí, ACT, las siglas a las que corresponde serían en inglés Acceptance and Commitment Therapy, terapia de aceptación y compromiso. Lo que pasa es que en español también se dice ACT, es un poco la convención, nadie dice TAC. Y bueno, en realidad lo que consiste es en eso, la A de aceptar, y aceptar es una palabra un poquito complicada en el sentido de que muchas veces la identificamos con la resignación, con el hoy acepto, ¿no? Que esto es lo que me está pasando. Por eso yo utilizo muchas veces sinónimos como los que te he mencionado, ¿no? Hacer espacio, convivir, estar en contacto con todo esto, con todos estos pensamientos y sentimientos difíciles. Luego viene la C de commitment, de comprometerse, que tiene que ver con encontrar tus valores, con encontrar aquellas direcciones hacia las que tú quieres ir. Y ya la T, bueno, es de terapia, pero también muchas veces se utiliza como para tomar acción. Y todo junto es actuar. Una vez que estás en contacto con esto, que tienes claro hacia dónde vas, actúas. Y esto que parece tan simple, luego tiene muchísimos matices. Sobre todo, para mí lo más importante y lo que más hace la diferencia entre un buen terapeuta y un terapeuta que no sabe todavía utilizarlo bien, y al final todos hemos sido ese segundo terapeuta, ¿no? Yo, empezando por mí, yo me leí 3 libros de ACT y me creí la reina del mambo y iba la gente explicándole, mira, porque es que tus pensamientos, bla, 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 y tienes que aceptarlo. Y la gente se quedaba igual. Había quien lo pillaba, pero había quien no. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que marca la diferencia es que tú seas capaz de hacer experimentar a la gente aquello de lo que tú quieres hablar. Y que no te quedes simplemente en explicar y en dar lecciones, sino que crees un contexto, precisamente una experiencia dentro de la terapia en el que la persona haga, vale, pues lo pillo, ¿no? Por ejemplo, el mini ejercicio que hemos hecho antes de qué es el contexto es muy distinto a si yo te hubiera dicho, pues el contexto quiere decir que bla, 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 y te hubiera dado una explicación súper académica. Eso lo intento yo también trasladar a mis cursos, en el sentido de que no sean cursos de yo te educo simplemente de lo que es un pensamiento, lo que es una emoción, no, sino que tú a través de los ejercicios que yo te propongo puedas eso experimentarlo y tu cabeza haga ese clic, porque al final es ese clic el que luego se va a transferir al resto de tu vida. Si no me vas a decir, pero te vas a quedar igual. Vale, me llama la atención la parte de comprometerse. ¿A qué te tienes que comprometer dentro de esta terapia? ¿O cómo funciona la parte de compromiso? Te comprometes a ir en dirección a aquellas cosas que para ti van en dirección a lo que te importa. ¿Qué es lo que generalmente se considera valores? Lo que pasa es que valores es una de esas palabras que se está quedando un poquito gastada ya. Porque esto pasa mucho con determinados conceptos, es como lo que te decía antes con aceptar. Son cosas que decimos muy a la ligera, pero que se pueden quedar muy gastadas y pueden entrar a formar parte del mismo sistema de la persona que le causó el problema al principio. Entonces, más que valores y meternos en hoy, sí, el valor de tal, que puede tener a veces una connotación muy moral también, a mí me gusta más hablar de lo importante, de qué es eso que a ti, cuando te vas a la cama por la noche, te hace tumbarte en la cama con una sonrisa y con esta sensación de, ¡ay!, de qué buen día, ¿no? Hoy ha sido un día, hoy sí, esa sensación. Y fíjate, yo te veo a ti, veo que asientes, veo que sonríes y me da la sensación de que lo estás captando más que si yo te dijera simplemente tus valores, ¿no? Entonces, lo importante es lo que tratamos de hacer que la persona conecte y que en su día a día tome decisiones, y al final es un compromiso que se va dando en el momento a momento, no es simplemente, sí, me comprometo con mis valores, firmo un papel y punto, sino que tú en cada momento de tu día tienes un punto de decisión y puedes elegir ir hacia eso que te importa o ir en dirección contraria. Entonces, de que lo que se trata al final es de que en el mayor número posible de esos momentos tú elijas ir hacia y no alejarte de. Vale, pues muy, muy interesante. Y además yo creo que, pues eso, en los tiempos en los que estamos ahora con todo el tema del coronavirus, que hay mucho miedo, que hay mucha gente, bueno, que está preocupada, lógicamente, sí que me gustaría ver un poco de qué manera, ya que hemos entrado en qué es la terapia y cómo funciona y cómo puede ayudar a las personas, sí que me gustaría que nos dieras algunos consejos o, bueno, sí, consejos o pautas quizá para esas personas que tenían una idea de negocio en la cabeza, pero que no acaban de decidirse un poco por el entorno, ¿no? No tanto porque no tengan claro que quieren lanzarse, sino más porque creen que las circunstancias pues no son las adecuadas, ¿no? Que también es verdad que, aunque no hubiera coronavirus, muchas veces pensamos eso, ¿no? No es buen momento para tener un hijo, no es buen momento para casarte, no es buen momento para... Pero ahora parece que todo eso se magnifica, ¿no? Algunas claves, algunos consejos que nos puedas dar
para esas personas que tienen una idea y quieren lanzarla, pero no se atreven? Vale. Yo esta pregunta la abordaría desde dos niveles, ¿no? Primero sería el nivel, vamos a llamarle narrativo, el nivel de la historia que te estás contando, ¿no? Que sería en esta pandemia, en este 2020, hay un montón de gente a la que le ha ido muy bien en sus negocios. Un montón. Y estoy segura de que los dos nos ponemos aquí a hablar y podemos sacar ejemplos, tanto gente que conocemos como simplemente, pues, idea, o sea, digamos el concepto, ¿no? Por ejemplo, pues el fabricante de hidrogel del Mercadona que en marzo se forró, por ejemplo, ¿no? Me viene a la mente. Entonces, desde ese punto de vista, yo animaría a la gente a pensar, realmente no solo hay personas que están pasándolo mal y sufriendo, sí, también hay de las otras. Entonces, es cuestión de preguntarte cómo puedes hacer tú para estar en el grupo de las otras. No necesariamente en el de que se forran, pero sí personas pues, que pueden seguir adelante, o sí, ¿no? Que forrarse, ojo, yo creo que es un objetivo tan bueno como cualquier otro. Y entonces, pues bueno, eso, el saber qué puedes hacer tú, preguntarte qué puedo hacer yo para estar en ese grupo y no en el otro. Pero eso sería un primer nivel, que sería el nivel narrativo, y es un nivel un poco peligroso porque te puedes quedar enganchado en la discusión. Te puedes quedar enganchado en él, intentar convencerte. Porque yo te he dicho esto y ahora tú me puedes decir, sí, ya vale, pero no es tan fácil. Sí, ya, pero es que yo no quiero fabricar geles. Yo es que lo que quiero hacer es montar, ¿qué te digo yo? Yo qué sé. ¿Se te ocurre algún ejemplo de un negocio que ahora mismo no sea un buen momento, entre comillas, para montarlo? Una discoteca. Sí, eso, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ya, pero es que... Y entonces yo te diría, ya, pero bueno, entonces nos podríamos poner a discutir, ¿no? O por ejemplo lo que he dicho antes, ya, pero es que yo no quiero forrarme a costa del sufrimiento de la gente. Entonces nos podríamos poner a discutir. ¿Y esa discusión a dónde nos llevaría, generalmente? Pues a discutir y a nada, vamos, a nada concreto o incluso a no montarlo, lógicamente. Exacto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que aunque tú puedas mirar las cosas, reencuadrarlas desde un punto de vista distinto, como esto que yo te acabo de decir, en última instancia hay que poner a un lado todo esto y decir, vale, pero yo qué quiero hacer yo y hacia dónde me lleva el prestar atención a esta discusión versus el empezar a tomar acción hacia aquello que yo quiero hacer. Y en ese momento es donde desde ACT lo que te diríamos es, vale, tú estás teniendo todas esas dudas, todos esos pensamientos, ¿qué es para ti ir en una dirección que te importa? Vale, pues para mí es que con todos esos pensamientos y todas esas dudas yo voy a probar esta idea o voy, aunque sea, a crear una newsletter y empezar a escribir sobre este tema para ver si a la gente le interesa, o voy a hablar con 3 personas que están moviéndose en este campo, voy a tomar una pequeña acción. Con todas estas dudas y con todas estas discusiones mentales que no se van a ir, que no es posible que tú tengas ahora mismo la certeza de que todo va a salir bien, porque es imposible, porque por definición, hasta que eso no haya pasado, no vas a saber lo que pasó. Entonces, ese sería el segundo nivel y sería el nivel más ACT, ¿no? El primero sería un nivel un poquito más superficial y el segundo sería más vale, sí, todo este rollo está muy bien, pero ¿qué quieres hacer tú? Y bueno, por ahí va un poco la cosa. No sé si me he explicado o sí. ¿Tienes más preguntas? Dime tú. Además, has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante, que es la de que igual si vas a montar una discoteca, no lo sé, pero yo qué sé, si vas a empezar un negocio o una discoteca mismo, sí, que hagas pequeños pasos antes, que no es pasar de 0 a 100 en 5 segundos como un Ferrari, sino que puedes arrancar poco a poco, ir haciendo pequeñas cositas, ¿no? Que te vayan acercando a ese objetivo o por lo menos a ver si tiene sentido hacerlo ahora o no. Que eso es un poco también, a mí me gusta mucho la metodología Lean Startup, que es una metodología para lanzar proyectos al mercado e ir testando y tal. Entonces sí que está, creo, muy en línea también con lo que tú dices, ¿no? Esa parte de actuar, pero bueno, ir dando pequeños pasos que igual te cuestan menos también y que te van acercando al objetivo, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que esa además es una ventaja muy buena que tenemos hoy en día con todo el tema digital, ¿no? Y yo siempre digo que si no hubiera sido por internet, lo más seguro es que yo no hubiera sido emprendedora porque yo soy muy médica, sobre todo con el tema económico. Yo no habría sido capaz de pedir un crédito de X miles de euros o de meterme en una consulta que el primer año no tienes, o sea, que tienes más gastos que ingresos, porque soy muy cagona, porque soy muy independiente. Entonces, en ese sentido, para mí internet fue perfecto porque pude empezar muy poco a poco, ir probando cositas sin realmente perder nada. Mi primer curso yo lo prevalidé antes de crearlo siquiera. O sea, yo empecé a venderlo antes de crearlo.
y ya ahí sabía que la idea tenía patas y que a la gente le interesaba. Eso es difícil hacerlo en otros ámbitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos un montón de suerte y que la podemos aprovechar ahora, y más después de este año, que un montón de gente que no tenía tanto contacto con lo digital no ha tenido más remedio que familiarizarse, que estamos todos mucho más habituados. Yo creo realmente, sinceramente, que hay muchas oportunidades hoy en día y bueno, e independientemente de eso, la opción es tuya. ¿Quieres ir en esa dirección o no te quieres alejar? Vale, igual hay personas ahí fuera que nos están escuchando y dicen, ya, claro, pero es que Marina tiene una comunidad, Marina mira cómo escribe, Marina tiene una newsletter con mucha gente que está detrás y que le lee. Cualquier proyecto que lance Marina seguro que funciona. ¿Qué les dirías a esas personas que van a empezar ahora o quizá contando, o sea, viendo tu experiencia, cómo empezaste tú a crear esa comunidad? ¿Qué canales usas? Porque creo que eso también es muy interesante, que la gente que está ahí fuera quizá tiene una opinión de que hay que estar en todos los canales, de que hay que hacer de todo, de que el marketing es muy complejo. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva y desde tu experiencia, cómo te das a conocer y cómo has creado comunidad para luego poder desarrollar tu negocio. Lo primero que yo diría es que, y esto enlaza también con el tema de las narrativas que decíamos antes, ¿no? Que se puede mirar desde dos puntos de vista. El primero es, fíjate que claro, que ella ya lleva todo este tiempo, y el segundo es, pues joder, que Marina empezó y en un momento en el que no tenía demasiada información, no había tantas experiencias de gente y había menos gente de la que aprender, las herramientas eran mucho más complicadas, todo llevaba mucho más tiempo, mientras que ahora, yo qué sé, pues por ejemplo, me acuerdo de que el plugin con el que yo creé mi primer curso lo tuve que traducir yo a mano, o sea, tuve que traducir frasecita por frasecita del plugin. Mortal. Mientras que ahora crear un curso es súper fácil, hay un montón de plataformas. Entonces, se puede mirar desde los dos puntos de vista. Respecto a si hay que estar en todos lados, sin duda no, en todos lados no, porque por definición, si vas a estar en todos lados, no vas a estar en ninguno, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta, por muy tópico que suene. Yo tendría muy claro. La primera distinción que yo haría, y de esto nos podríamos tirar hablando horas, pero bueno, la primera distinción que yo haría muy clara es ¿qué estás haciendo para capturar leads o clientes o gente y qué les estás vendiendo? Porque mucha gente no lo tiene claro. Mucha gente dice, yo es que quiero hacer un blog o yo quiero crear un podcast. Yo le digo, vale, pero un podcast, generalmente, salvo que seas Tim Ferriss y tengas sponsor de la leche, el podcast es tu manera de darte a conocer, no es lo que tú estás vendiendo. Luego tienes que encontrar otra manera de darles valor o otra cosa que vender a tu audiencia. Eso por un lado. Luego tener muy claro también qué es tu recurso y qué no lo es. Y en ese sentido tener mucho cuidado con las redes sociales, que al final no son tu recurso. Y de hecho, pues mucha gente, yo no lo sé porque hace mucho que no estoy ahí, pero sé que mucha gente se está encontrando, por ejemplo, con Facebook, con que ahora es mucho más difícil llegar a la gente de manera gratuita. En fin, esto que dicen que si no te cobran nada por usar algo, el producto eres tú. Entonces eso yo creo que es importante tenerlo claro. Y siempre, siempre en la medida de lo posible, tener tu propia newsletter, hacer, ¿cómo se dice? Backups. Bueno, sí, copias de seguridad. Copias de seguridad, eso. El Spanglish y yo, esa relación. Hacer copias de seguridad de tu lista también, porque también te pueden chapar tu lista de correos, eso tenemos que tenerlo muy claro. Yo es que soy muy parana para estas cosas. Y luego saber que tu lista de correos es lo único que realmente es tuyo y que en lo posible te lleves a la gente para allá. Yo ahora mismo no estoy en redes sociales, también es verdad que el grueso de mi lista lo construí antes de quitarme de las redes sociales. Pero bueno, tampoco tanto, porque en este último año, por ejemplo, he aumentado bastante la lista y seguía sin estar en redes sociales. He hecho cosas como lo que estoy haciendo ahora, de venir aquí a tu podcast, colaborar con otra gente, colaborar en congresos virtuales, en fin. Por resumir, que no intentes estar en todos lados, decide los lados que te compensan más, ten siempre como último fin tu lista de correo y luego también haz cosas que te gusten, en el sentido de que yo una de las grandes razones por las que no estoy en redes sociales es porque no me gusta. No me gusta estar todo el día pendiente, no me gusta no me gusta la persona que soy en redes sociales. Entonces a mí me gusta el email marketing, me gusta escribir, me lo paso bien, no es una carga y he intentado orientar mi marketing por ahí. Entonces en ese sentido, yo tengo amigos que son buenísimos en vídeo, que les encanta hacer vídeo, pues no escribas, haz vídeos, ¿no? Entonces, en ese sentido, trata de orientarte hacia cosas que te den bien, que se te den bien y que te gusten. Sí, yo creo que eso es fundamental. Al final es autoexplorarse cada uno, ¿no? Qué le gusta, qué es bueno
y a partir de ahí pues intentar construir los canales donde crees que mejor rendimiento vas a poder dar y obtener a la vez, ¿no? Sí que me gustaría que nos cuentes, ya que estamos con este tema, cómo vendes tus cursos, porque no es algo habitual. Tú entras en tu web, o yo entro en tu web y realmente no están ahí a la venta. Entonces también me gusta esa visión para que, salvo que lo hayas cambiado desde el último día que yo lo miré a hoy, que supongo que no, que des esa visión un poco diferente también a las personas que nos están escuchando, que es, pues eso, yo tengo que gastarme una pasta en Facebook Ads, yo qué sé, en Instagram Ads. Cuéntanos cómo vendes tú los cursos y qué pasa cuando una persona llega a tu web. Cuando una persona llega a mi web, puedes ver los cursos, un pequeño resumen de cada uno, pero no puedes pinchar en ellos ni puedes acceder a las páginas de venta. Yo eso solo se lo mando a la gente que está en la lista. Porque, además, si uno lo piensa desde la perspectiva del cliente, ¿cuándo fue la última vez que tú llegaste a la página de alguien y directamente le compraste un curso? Es raro eso. Es relativamente raro, a no ser que estés buscando un curso sobre X y vayas muy predispuesto a comprar, pero la mayoría de la gente no hace eso, ni contratas a alguien sin conocerlo, es muy muy raro. Y yo de hecho, ahora porque no tengo redes, pero cuando sí las tenía y publicitaba un curso en mi lista y en redes sociales y luego miraba y no me entraba nadie que no estuviera en mi lista. Incluso aunque yo que sé, mis amigos, mi familia a lo mejor lo compartían en sus redes y demás, pero no entraba nadie al curso, a lo mejor entraba una persona perdida que no estuviera en mi lista. Entonces yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. Y también porque de esta forma tú solo tienes una cosa de la que convencer a tu potencial cliente, que es que se apunte a tu lista. Y de hecho, si tú miras mi página web todo el rato, apúntate, hasta que por pesar te convenzo. Entonces, ya una vez que entras en mi lista, yo te empiezo a escribir. Y yo te escribo todos los días. A mí me gusta mucho escribir, intento que la newsletter sea entretenida, que te dé valor, que te inspire. Incluso... es curioso porque los cursos se los publicito también a la gente que ya los tiene. Y esto la gente dirá, ¿pero para qué? No etiquetas y los mandas a otro funnel. No. Yo también se lo digo a ellos, primero por simplicidad, por no comerme el coco con 1000 etiquetas y 1000 automatizaciones. Y segundo porque a ellos les gusta, porque les mantiene en contacto con el curso, les recuerda que el curso está ahí, cosas que han aprendido y demás. Entonces, para ellos es una buena experiencia también. De hecho, creo que prácticamente nadie... A lo mejor de toda la gente que tengo, 2 o 3 personas me han pedido que lo saque de la lista porque ya tienen el curso, pero muy, muy poquitas. Y ya está. Y yo cuando voy a lanzar un curso, pues simplemente en el mail te digo, estoy vendiendo esto y se acaba tal día y punto. Y no hago afiliado, no sé si a lo mejor lo haré en un futuro, pero de momento es que no me hace falta. Me parece yo qué sé, yo intento tener un negocio simple. Y ya está, sin más. Y te ofrezco el curso, ¿lo quieres? Bien, que no, pues ya está, no pasa nada, lo entiendo. Sí, vamos, yo también estoy en esa onda. No, tampoco me gustan las redes sociales, yo también mando un mail al día. Yo creo que ahí Isra Bravo ha hecho mucho daño, entre comillas. Sí. A ver, al principio éramos originales, ya poco a poco va siendo cada vez más común, pero como dice el propio Isra, no me preocupa, él dice que a él le da igual, que es como Netflix, que hay un montón de series y que hay que esforzarse por que la tuya sea la más chula, la más interesante, la más entretenida. A mí tampoco me preocupa, creo que hay espacio para todos y creo que al final es que decir que te distingue el email diario sería como decir soy escritor y me distingue que escribo novelas. Claro. No, te distingue de qué van tus novelas. Al final el email diario es una herramienta como cualquier otra. Sí, yo sí que te quería preguntar también, vale, tú tienes ahora una web muy chula que recomiendo a todo el mundo que entre, aunque sea solo para verla y luego ya que se suscriban a tu newsletter, por supuesto también, a la cual yo también estoy suscrito y me gusta mucho lo que escribes. Eso, yo no sé si es así como nació ya tu web, supongo que no, supongo que habrás ido cambiando. Como Afrodita entre las aguas, perfecta, nació la web ya. Eso es. No, Entonces, créeme que no. Por eso, yo supongo que cuando sacas una web al mercado, yo por lo que hablo con la gente, lo que quieres es pues que aparezcan tus productos lo primero, intentar vender, y es un poco lo contrario de lo que haces tú, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese proceso de cambiar tanto la manera de vender un curso, ¿y qué te supuso a nivel mental, ¿no? Porque parece que va un poco contra natura, ¿no? Eso de solamente vendo mis cursos a los que están en la lista y en mi web no los vendo. Cuéntanos cómo fue ese proceso que me parece que puede ser interesante.
Yo en realidad no te diría que hubo un cambio muy grande. O sea, yo siempre he tenido claro de manera más o menos intuitiva que lo más importante era la relación que yo construyera con mis lectores, clientes, llámalo X. Y que de ahí era de donde nacía el deseo de hacer cosas juntos, ¿no? Y que entonces en ese sentido, al final esa venta era el resultado de gente que ya sabe cómo hacer las cosas y que le gusta saber de ti y oírte y leerte y demás, ¿no? No diría que fue un cambio muy grande. Es que estoy pensando en cómo era mi web, porque de hecho como mi web no empezó como una web de venta, sino que empezó simplemente como una web divulgativa, porque de hecho yo al principio, cuando yo estaba en el PIR, yo no podía trabajar en otra cosa. Legalmente yo tenía exclusividad con el SAS, ¿no? Con el Sistema Andaluz de Salud. Entonces yo la empecé simplemente como algo puramente divulgativo. Y luego fui hablando de los cursos, pero todo lo he hecho siempre como muy desde dentro. Entonces no diría que fue un gran cambio. Quité los cursos de la web. Espérate, que estoy pensando. Vale, sí, eso sí que lo hice a partir de una formación de IRRA, de hecho, que espero que no me canee por desvelar su secreto, pero bueno, no creo que le importe. Cuestión. Que ya a partir de ahí sí que pensé, porque además era algo que yo ya me había dado cuenta antes, que era la gente que no está en la lista no me va a comprar. Entonces, ¿para qué voy a estar ahí? Cómprame mi curso, es una tontería, mejor me los voy a traer primero a la lista. Es como si tú llegas y a la persona, nada más conocerla, le dices, venga, vámonos a la cama. Vale, a veces sucederá, sobre todo en este mundo de Tinder, que me han dicho que está la gente muy loca. Pero de nuevo, en mis tiempos, íbamos poquito a poco, ¿no? Entonces, primero vamos a tomarnos algo y luego ya poco a poco se verá, ¿no? Pues una cosa así. Vale. Sí quería preguntarte también, bueno, he visto en tu blog 3 consejos para trabajar mejor desde casa que nos vienen muy bien en estas épocas un poco extrañas. ¿Qué recomendaciones darías a las personas, pues bueno, o emprendedores, ¿no? O como yo, que trabajo desde mi casa, pues eso, que trabajamos desde nuestra casa, o a las personas que trabajaban en una oficina que les ha tocado irse a casa? ¿Algunos consejos que les puedas dar para llevar mejor ese trabajo desde casa? Que a mí personalmente me encanta, yo estoy feliz, pero hay mucha gente que no. Lo primero y más importante es que trabajar en casa es una habilidad como cualquier otra y que si al principio no se te da súper bien y procrastinas y te desorganiza, que no te desanimes porque todos hemos empezado así. Entonces, ten paciencia contigo mismo. Segundo y también importante es cosas muy básicas y que estoy segura de que todo el mundo las ha leído ya a estas alturas de 2020, por ejemplo, el vístete. Y ponte zapatos, que fíjate, eso parece una tontería, pero me parece importante. No es lo mismo la sensación de las zapatillas de andar por casa que la de los zapatos. O pégate una ducha, o en fin, lo que a ti te sea necesario para favorecer este cambio de contexto. Resérvate una habitación de la casa que sea solo para trabajar. Sé muy claro con tus límites y o sea, haz entender a la gente que está a tu alrededor que ese es tu trabajo, que muchas veces a la gente le cuesta. Yo hace un par de semanas hemos tenido un pintor aquí en casa, pintando la casa, ¿no? Y claro, nosotros le teníamos que decir que estamos trabajando, que si yo fuera cirujana y estuviera en el quirófano, tú no llamarías a la puerta a decir, mira, ¿me puedes ayudar un momento a, yo qué sé, a cualquier cosa que tuviera el que hacer aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser muy claro y hacerle entender a la gente a tu alrededor de que esto es tu trabajo, que este es tu horario y que no estás ahí para lo que a la persona se le ocurra, a pareja, hijos, a quien sea. Más cositas. El tema de las rutinas en lo posible, intentar establecer rutinas y sobre todo ser muy estricto, más estricto con el tiempo de descanso que con el tiempo de trabajo. O sea, la mayoría de la gente esto lo enfoca al revés, en plan, no, es que tengo que sí, que trabajar a estas horas y tal. Pero yo te digo, empieza a la inversa y di, a partir de las 3 o las 5, la hora que sea, no voy a tocar el trabajo. Y con esto soy muy estricto. Y así es como tu cabeza va a ir aprendiendo que lo que tenga que hacer lo tiene que hacer antes de eso. Porque de otra manera vas a procrastinar y a decir, bueno, pues ya lo haré y se te pasa el día entero. Vale, hablando del tema de autodisciplina, me parece muy interesante también eso, aparte de la parte de descanso que comentas, que creo que es un consejo bueno y que también va un poco en contra nuestra, ¿no? Como comentabas. Pero también hay una parte que me parece muy interesante y es la de hacer ejercicio, la de, bueno, cuidarte un poco también a nivel físico para luego estar mejor mentalmente. Y eso, cuando estás en casa, pues generalmente, salvo que tengas una disciplina muy bien asentada, pues suele costar, ¿no? ¿Qué consejo darías para estas personas que les cuesta pues hacer ejercicio cuando están en casa?
Aquí no quiero tampoco sobrarme mucho porque a mí me cuesta mucho hacer ejercicio cuando estoy en casa. Entonces, te puedo decir que me sé la teoría, pero la práctica me cuesta. Sé un poco por dónde van los tiros, porque para mucha gente, entre ellas yo, es precisamente un problema de contexto. Para mí la casa es un sitio donde estoy razonablemente relajada, incluso aunque esté trabajando, un estado de activación más o menos bajito, mientras que para hacer ejercicio es como que tienes que sacar ahí el Eye of the Tiger, ¿no? Como Rocky. Entonces a mí hacer ese cambio dentro de casa me cuesta mucho. Yo antes que iba al gimnasio, y a mí ir al gimnasio no me costaba nada en absoluto, yo iba ahí, me venía arriba escuchando el chunda chunda del gimnasio, me olía el olorcillo a sudor y ya era como que me motivaba, ¿no? Mientras que aquí en mi casa es como... No sé, me cuesta. Entonces, en lo posible, pues lo mismo que decía antes para el trabajo, si puedes tener un espacio dedicado, está muy bien. Si no, cambiar ese contexto, por ejemplo, con música y empezar a meterte esa activación desde dentro con esa música o incluso viendo vídeos de gente. Eso puede ser un primer paso, ¿no? También no ser extremadamente ultra exigente y empezar con cosas facilitas. Construir el hábito por fases, digamos. Primero, el hábito de hacer ejercicio en casa, y luego ya lo que tú quieras hacer. Entonces no empieces con un programa súper mega duro de intervalos de alta intensidad con 800 kettlebell y empieza a lo mejor por algo más suavito que realmente te apetezca. Y luego una vez que tengas ocupado ese espacio y reservado ese espacio para el ejercicio te va a ser más fácil. Y bueno, sí, yo creo que sobre todo un poco en dirección de ser un poquito flexible, sobre todo este año, y hacer más cositas que nos gusten y que nos apetezcan, porque realmente está siendo un año duro para todos. Yo creo que estamos todos haciendo un uso exagerado de nuestro autocontrol y nuestra fuerza de voluntad, y esto hay que tenerlo en cuenta también. En cualquier caso, insisto que yo esto todavía no lo tengo al 100%, porque a mí misma me cuesta, así que bueno, no me quiero hacer aquí que la sé todo cuando no es así. Francamente. Vale, yo por si ayuda, a mí me sirve dos cosas. Una, la primera es no pensarlo, saber que a las 12:30 voy a andar en bici o a las 12:30 voy a hacer kettlebell, que ya sé que a ti también te gusta. Y eso es una, ¿no? Tener un horario fijo y no pensarlo. Y hacerlo y punto, ya está. Porque si te lo empiezas a pensar, es que hoy llueve, es que hoy hace frío, ya no sales. Claro, dejas que te hable la vocecita de tu mente y te convence, al final te convence. Sí, y la segunda es darte una pequeña recompensa. Yo cuando o bien salgo con la bici de monte, en carretera no, desde luego, o bien hago la kettlebell en casa, es mi momento también de escuchar un podcast. Entonces, a mí me gusta escuchar podcast, pero durante el día pues tengo mucho menos tiempo. Entonces sé que cuando estoy haciendo ejercicio es mi momento de escuchar un podcast, lo elijo y es un momento también de disfrute, ¿no? Y uno las dos cosas. Bueno, aparte que a mí hacer ejercicio me gusta. Pero bueno, yo creo que esas dos herramientas a mí me funcionan bastante bien cuando tengo menos ganas. Sí, es súper buena idea. En ese sentido, yo también, cuando hago ejercicio aquí, que me he comprado una cinta ahora de andar y correr y eso, es mi momento de ver Netflix, ¿no? O bueno, lo que sea. Que yo normalmente no veo series y ese es mi momento de mi serie, de mi peli tonta y tal cual, ¿no? Es como, ay, venga, pues es mi ratito de estar a solas con mi peli o mi serie. Sí. Se me está pasando volando, Marina, pero sí que hay dos preguntas más que me gustaría hacerte. Y es una, el miedo a vender, desde el punto de psicología, porque sí que he tenido aquí personas que venden, bueno, pues han estado Inma Vives, han estado Isra Bravo, pero sí que desde el punto de vista de la psicología no tengo o no he traído a nadie hasta ahora que sea psicóloga y poder aprovecharme de sus conocimientos psicológicos para el tema de la venta, ¿no? Todo ese miedo que nos da pues a vender, el miedo al impostor, al síndrome del impostor, pues eso, que no voy a ser lo suficientemente bueno, que mis cursos van a ser una mierda, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo podríamos pelear un poquito? Porque eso, hay gente que, bueno, que se dice, ¿no?, que nace para la venta. Yo más creo, es verdad que habrá quien nazca con unas dotes, como naces con dotes para dibujar, pero en general yo creo que es algo que se puede aprender también a vender, ¿no? Entonces, sin duda, sí, sí. Danos algunos consejos para esas personas que tienen más miedo a vender. Sobre todo, y va un poco en la línea con lo que llevamos hablando en todo el programa, que es que esa inseguridad va a estar ahí siempre. Y el que te diga que no, pues bueno, habrá gente que no, pero la mayoría sí. Yo cada vez sistemáticamente que saco un curso, una formación o lo que sea, pienso, esto la gente le va a parecer una tontería, esto solo me interesa a mí, no les va a gustar. Esa vocecita siempre está ahí
porque es un poco como estamos construidos, para que esa voz nos alerte del peligro y nos mantenga seguros y tranquilos en nuestra zona de confort. Entonces, no intentar, como tú has dicho antes, no intentar pelearla, sino más bien seguirle la corriente como a los locos. Sí, claro, vale, yo voy a hacer lo que quiero hacer, que es esto, ¿no? A mí me ayuda mucho personalmente también el conectar con esa experiencia positiva como comprador que todos hemos tenido, que yo creo que todos hemos comprado cosas con las que luego has estado contento y has dicho, oye, qué guay, o un curso que te ha encantado, o una consulta que luego te ha servido un montón. Y en ese sentido, decirte a ti mismo que estás ayudando a la gente a que encuentre esa experiencia positiva de compra, ¿no? Y fíjate que esto es algo que dice Irra también, además esto lo dice en la portada de su web, si no me equivoco, que dice que todo el mundo quiere comprar, que a la gente le gusta comprar y que tú lo único que estás haciendo es redirigir, ¿no? ese deseo. Y bueno, lo que hablábamos antes también, que esto al final es una habilidad, que mientras más lo hagas, mejor se te va a dar. Y yo qué sé, personalmente tengo una actitud positiva hacia la venta por eso, ¿no? Porque creo que si tú eres sincero, que si no intentas presionar, que si tienes súper claro que lo que vendes al final va a echar un cable a la gente, incluso aunque te vengan esas vocecitas inseguras, o por lo menos que tú lo has hecho con todo lo mejor de ti, que has dado lo mejor de ti. Y creo que poco a poco vas encontrando esa sintonía también al dirigirte a una audiencia que al final quiere saber de ti, ¿no? Que siempre es más fácil que vender a puerta fría y demás. Y bueno, no sé, te he hecho aquí un batiburrillo que no sé si se ha entendido algo, tú me dices. Sí, no, ha estado muy bien. Y ya, eso, casi para terminar, sí que, porque hay algo habitual, ¿no? Yo es que tengo amigos que trabajan por cuenta ajena, la mayoría, ¿no? Y claro, yo les digo que yo hago deporte, que, y me dicen, claro, pero es que a ti te da tiempo para todo, tú no sé cómo te lo montas, pero te da tiempo para todo. A mí, yo es que no tengo tiempo para nada, y yo tengo 3 hijos, y tengo un amigo que tiene 1, está agobiado todo el día, no le da tiempo, entonces supongo que a ti lo habrás oído mucho también, ¿no? ¿Cuál es el secreto de las personas que tienen tiempo para todo lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, o mejor dicho, esas personas que nunca tienen tiempo para hacer lo que quieren hacer porque siempre andan agobiadísimas durante todo el día, ¿no? ¿Qué consejo les darías a esas personas, pues eso, que siempre andan agobiadas, que no tienen tiempo para cuidarse, que no tienen tiempo para entrenar, para alimentarse bien, para ir a comprar, para... Lo primero que dejes de decir la frase no tengo tiempo, porque es mentira. Tiempo tienes. Que la cambies por no es mi prioridad. Y eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Simplemente es la verdad, ¿no? No es mi prioridad. Ahora mismo no es mi prioridad ejercitarme, es mi prioridad, yo qué sé, mantener mi trabajo que me ocupa 12 horas al día. Pues vale, lo entiendo, ¿no? Que tu prioridad sea mantener tu trabajo por encima de ejercitarte, pero no es cierto que no tengas tiempo porque sí que lo tienes, ¿no? Eso me parece un primer ejercicio de honestidad que lo veo positivo para todo el mundo. Lo segundo es que a mí me gusta decir que no te admito que me digas que no tienes tiempo hasta que no te hayas pasado por lo menos 2 semanas registrando en qué ocupas tu tiempo. Entonces esto es algo que animaría a hacer a todo el mundo que diga que no tiene tiempo, que está súper liado, que bla, bla, bla. Durante 2 semanas anota qué estás haciendo a cada hora del día. No hace falta que sea súper detallado. Yo cuando lo que he hecho ha sido dividir las horas del día en bloquecitos de media hora y más o menos rellenar. Pues yo qué sé, en esta media hora desayuno y ducha, en esta media hora entrevista con Alfonso y mirar el correo. Así a grosso modo, sin necesidad de ser súper detallado. Y ahí te vas a dar cuenta de un montón de cosas, de cómo empleas tu tiempo, de cuánto tardas en cambiar de actividad, que es algo que la gente no se suele dar cuenta, pero se nos va un mogollón de tiempo en decidir qué hacer, en, como diría mi chico que es argentino, pelotudear. Y luego darte cuenta también de que esa gente que parece tener tiempo para todo probablemente está renunciando a cosas, ¿no? Por ejemplo, yo bromeo mucho con que yo no cocino, yo mezclo. A mí no me gusta nada cocinar, me paso el mínimo tiempo en la cocina y sé que hay mucha gente pues que sí que se pasa mogollón de tiempo, que le encanta, que mira recetas. Y entonces a lo mejor esa gente pues no escribe una novela y yo sí estoy escribiendo la mía, pero al final todos acabamos renunciando a ciertas cosas, ¿no? Entonces... lo veo importante también. En ese sentido, no sé, si tú tienes 3 hijos, eres tú el que tiene que estar dando esta sección, Alfonso, por Dios. Sí, porque yo tengo una y se me va a ir la olla también. No soy psicólogo, yo no... O sea, puedo contar mi experiencia, pero la experiencia de uno no es suficiente. No, pero no, quiero saberlo, esto va en serio. Cuéntame cómo te organizas con 3 hijos. Pues a duras penas. La suerte que tenemos es que tenemos abuelos también. Tenemos 4 abuelos, entonces de vez en cuando se los dejamos y eso pues al final nos viene muy bien.
pero el día a día es con horarios. O sea, tenemos horarios para todo, porque claro, hay dos que son más mayores que tienen extraescolares, entonces, pues eso, hay que andar llevándole a uno mientras le cojo al otro, mientras voy y compro no sé qué, que me da tiempo. Luego es un poco Claro. jaleo, sí. Y eso, yo tengo la suerte de que trabajo en casa y bueno, pues que puedo dedicar toda la mañana pues a trabajar, ¿no? Y la verdad es que bien, yo estoy muy contento. Bueno, no sé si era broma o era en serio que te cuente mi vida, pero... No, era en serio, totalmente. A ver, yo tengo un anzuelo y nosotros nos manejamos bien, entre otras cosas, porque los dos trabajamos en casa, porque también nos organizamos con horarios y demás. Y bueno, porque tenemos una persona aquí en casa que nos ayuda con la nena, ¿no? Pero bueno, que tiempo te quite, que cansado es. O sea, Sí, que sí, tiene sí. mucho mérito. Pues nada, Mucho. mucho ánimo para todos y que con 3 también se puede. Vale, ya casi para terminar, Marina, ¿algún consejo para las personas que quieran emprender desde tu perspectiva, desde tu experiencia, tanto a nivel de emprendedora, ¿no? Bueno, que has lanzado tu propio negocio y eso tiene muchísimo mérito, como a nivel de psicóloga, aprovechando que estás aquí? Lo más importante es eso, que la incertidumbre no te la vas a quitar, que siempre va a estar ahí, que todos la tenemos, que incluso gente que lleva mucho más tiempo que tú, porque además tú te piensas que cuando llegues a X ya vas a estar tranquilo y no es verdad, ¿no? O sea, a mí me hubieran dicho hace 2 años que hoy en día iba a tener lo que tengo, a ganar lo que gano, a facturar lo que facturo, habría dicho, pues Marina del futuro tiene que estar en una balsa de aceite, en plan todos mis problemas han desaparecido, y no, te aparecen problemas nuevos porque ahora tienes cosas que delegar, porque ahora tienes más gastos, en fin, siempre vas a tener problemas nuevos con los que lidiar y nuevas incertidumbres, ¿no? Porque bueno, sí, ahora tengo muchos clientes, pero ¿qué pasa si de repente todos deciden que no les gusta lo que hago, ¿no? O sea, eso siempre va a estar ahí. Y me parece importante para no aspirar a un estado irreal de total seguridad y calma y paz mental que probablemente nunca va a llegar. Y eso en cuanto al mindset, ¿no? A la perspectiva psicológica. Y luego el mejor consejo que me han dado a mí, el que yo daría a cualquiera, es consistencia. Consistencia, perseverancia, seguir, porque al final esto es, aunque suene mega ultra súper tópico, es una carrera de fondo. Y para mí la diferencia entre los que lo consiguen y los que no es simplemente esa, que persisten y no necesariamente persisten a tope, ¿no? Sino que, y de eso me di yo cuenta cuando estaba estudiando la oposición, yo no puedo recordar casi ningún día que fuera perfecto de me levanto clavada con el reloj, llego a la biblioteca cuando abren, estoy súper concentrada todo el día, no pierdo el tiempo, no, casi todos los días tenían momentos, pues eso, ¿no? De, me he quedado dormida, me pongo a descansar 5 minutos y son 25, todos los días tenían eso, pero lo importante es que yo todos los días me seguía levantando y estudiaba y seguía, y al final todos esos días mediocres dieron el resultado de que yo aprobé el examen y saqué plaza, ¿no? Entonces, concéntrate en tener muchos días mediocres. No intentes tener días perfectos, sino muchos días mediocres. Vale, ese me parece muy bueno porque me estoy leyendo ahora el libro de Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, de Scott Adams. Y hay un capítulo muy bueno que habla de, pues eso, que no hay que buscar la excelencia, que es mejor ser bueno en varias cosas, que eso es mucho más importante que ser excelente en una. Y de hecho te acercan mucho más al éxito, pues eso, ¿no? No dominar, sino ser pues un porcentaje alto de bueno en cada una de esas cosas, ¿no? Y creo claro, tal cual. Sí, yo por ejemplo no me considero una brillante psicóloga ni una brillante escritora, pero creo que soy razonablemente buena en ambos y la combinación de los dos yo creo que ha sido lo que me da a mí cierta diferencia y que me ha permitido pues salir adelante con mi proyecto, ¿no? Pues sí. Vamos, no hay más que verte en la newsletter, o sea que vuelvo a animar a todos a que se registren. Y hablando de tu newsletter, sí que me gustaría, de tu newsletter y del libro también, que nos recomiendes algún libro, el tuyo, por supuesto, o cualquier otro que consideres que puede ser interesante, un libro, un blog, un podcast, algo que pueda ser interesante. He estado pensando mucho y uno que me ha venido a la mente ha sido el de This is Marketing de Seth Godin, que no sé si lo has leído. A mí lo leí precisamente, yo creo que fue hace un año más o menos. Y me gustó muchísimo, me impactó mucho. Creo que puede ayudar también mucho a esa gente que se bloquea con el tema de la venta y demás, ¿no? Porque Seth Godin en ese sentido es muy de... El marketing está haciendo un favor a la humanidad, ¿no? Y te hace sentir en
en eso como parte de algo bueno y positivo y que ayuda a la gente. Y además, desde una manera muy única, adaptada a quien tú eres, a la gente que quieres que te escuche, y me parece un libro muy chulo. No sé si está traducido, pero bueno, yo me lo leí en inglés y me gustó un montón. Sé que él tiene también un seminario, un curso que da con eso, pero yo todavía no he encontrado no ha sido mi prioridad hacerlo. Es decir, no he tenido tiempo, no ha sido mi prioridad hacerlo. Y en cuanto a podcast, pues yo qué sé, yo es que soy muy clásica. A mí me gustan mucho las entrevistas de Tim Ferriss. La verdad es que me siguen encantando después de tanto tiempo. Y de hecho ahora tengo pendiente que ha sacado otra con Jim Collins, que la primera que hizo con él me gustó un montón. Así que si alguien tiene dudas sobre cuál escuchar, ese episodio es muy chulo. Y yo qué sé, eso es lo que me viene a la cabeza. Vale, pues perfecto. Pues entonces, ya para terminar, las personas que quieran saber más de ti, que quieran apuntarse a tu newsletter, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en mi web, en psicosupervivencia.com, en ningún otro sitio, ni redes sociales ni nada. Y ahí me podéis encontrar simplemente, pues eso, entrando a la web, ya vais a ver que por todas partes te digo, apúntate a mi newsletter, y es porque yo creo que mi newsletter es guay, que es entretenida y divertida, y te regalo además el clásico soborno estándar, que en mi caso es el mini libro de ¿por qué te crees tus excusas? Y me toca aprender el nombre del mini libro porque me lo preguntan y se me olvida, tío. Algo de las excusas, ¿vale? ¿Por qué te crees tus excusas y cómo puedes hacer para librarte de ellas? Algo así. Vale. Es chulo, es cortito, te lo lees en nada y le das una vuelta a todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De por qué nuestra mente nos cuenta estas buenas razones para no hacer las cosas, cómo distinguirlas de las razones de verdad. Yo creo que puede ser muy útil. Y si no, por lo menos, pues me ves a mí en la web, divina de la muerte, con mi pelo de peluquería y mi rosa fucsia, que me quedó muy guay. Y yo qué sé, pues le echas un ojo. Sí, la verdad es que merece mucho la pena porque a nivel de diseño es muy chulo, tiene mucho texto pero está muy bien, a nivel visual está muy bien, La verdad es que es una web muy bonita, o sea que felicidades. Gracias. Bueno, es que me he pasado, o sea, si empecé en 2013 y el rediseño lo he hecho en verano, todo ese tiempo estaba con una plantilla que era fea como un dolor, una cosa terriblemente horrorosa. Y bueno, para que sepa la gente también que el diseño importa, pero no es lo primero el diseño en mi caso ha sido realmente lo último, y de hecho yo no creo que sea lo primero que tienes que hacer, porque primero tienes que tener claro cómo funciona tu web y cómo tú la quieres llevar y qué te sirve y qué no, y tus textos los veo muchísimo más importantes que el diseño, y ya con todo eso pues sí hacer esa inversión, porque al final es una inversión bastante heavy para que luego la hagas y digas, pues no me gusta cómo va esta web o no me funciona o no convierte. Así que bueno, eso como último consejo que nadie me ha pedido, te lo dejo ahí. Sí, es verdad. Hoy que estamos grabando he publicado la entrevista 77 que hice con Arturo García, donde me comentó hablamos de qué tiene que mandar en el diseño de una web, si el copywriter o el diseñador. Y lógicamente decidimos entre los dos que el copywriter es el que debe estar dirigiendo cómo se desarrolla la web. Así que, bueno, en tu caso supongo que también es así porque, bueno, pues porque el copy de tu web está muy chulo y merece mucho la pena. Gracias. Así que nada, Marina, hasta aquí la entrevista. La verdad que se me ha pasado volando, he disfrutado un montón, he aprendido un montón también sobre psicología, sobre tu trayectoria, sobre tu experiencia, o sea que muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ti, Alfonso, ha sido un placer estar aquí. Muy bien, pues me alegro. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario que queráis dejar en la plataforma donde lo hayáis escuchado, por supuesto, se agradece un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com